noches, bienvenidos a Odisea. Y el panorama electoral que se va volviendo cada vez más preciso, que se va desplegando delante de nosotros, va sugiriendo algo inquietante, un dato que habrá que ir mirando hasta las elecciones presidenciales y que parece corroborarse en la elección de ayer en la capital federal. Y es la existencia de dos países. Un país que es el país, diríamos, de los contribuyentes, de una franja de población más ligada a actividades productivas, si ustedes quieren, actividades competitivas, que sienten al Estado como una enorme carga, el país de los que aportan sus impuestos para otro país, que es un país que desde el año 2001 registra niveles de pobreza muy importantes y que necesita del subsidio, un país subsidiado, que parecen expresarse ambos países de manera muy distinta desde el punto de vista electoral, como si hubiera un país de Macri y un país de Scioli. No es un fenómeno extraño en la región, porque si uno mira el resultado de la elección de Brasil, Brasil también parecía en la última elección un país partido en dos, no solamente desde el punto de vista de los alineamientos políticos, sino también desde el punto de vista geográfico. El sur productivo, que vota a Aécio Neves, el norte más subsidiado, que vota al PT. La elección de ayer en la capital refuerza este mensaje y le manda una señal muy preocupante a Daniel Scioli, en dos sentidos. En primer lugar, demuestra la elección de ayer en la ciudad de Buenos Aires que hay un conflicto muy marcado, muy profundo, entre el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner y los sectores medios. Si tomamos a la capital como una muestra bastante perfecta de cómo funciona el humor, las formas de mirar la realidad, los alineamientos políticos de esos sectores medios. Fíjense los resultados. El Frente para la Victoria obtuvo ayer 18,7% de los votos. Es un piso que desde el año 83 con Luder hasta ahora nunca había tocado el peronismo. Si vamos al PJ, dentro del Frente para la Victoria, obtuvo 12,3% de los votos. En el año 83, Luder en la capital federal sacó 27% de los votos. En el año 2007, Cristina Kirchner en la capital federal sacó 24%. En el año 2011 sacó 35%. Con Recalde y el resto de los candidatos del Frente para la Victoria se derrumbó hasta 18,7%. ¿Por qué esto es preocupante para Scioli? Porque indica un conflicto, indica una profunda falta de sintonía con un sector que es indispensable para ganar la elección. Con el país subsidiado solamente, le va a resultar muy difícil a Scioli convertirse en presidente. Quiere decir que ayer era muy comprensible la cara de preocupación que tenía cuando lo veíamos en el acto del Frente para la Victoria. Hay un segundo motivo, hay una segunda razón para que Scioli esté preocupado. Y es que la elección de ayer fue una especie de ensayo general, de reducción a escala, de lo que podría ser la selección de candidatos que haga Cristina Kirchner para la campaña presidencial y para las elecciones que va a tener que librar Scioli en agosto con las PASO y en octubre con la elección definitiva. ¿Qué quiero decir? Que ayer se vio cómo elige candidatos Cristina. Y se advirtió nuevamente que es pésima eligiendo candidatos, que como jefa de personal sería un desastre. Ya lo demostró en el caso Vudú. Ahora lo demuestra en el caso Recalde. Todo el gobierno está tratando de cargar la culpa sobre alguien que no sea la presidenta. Pero solo la presidenta tiene la autoridad suficiente, y puede cometer el error, de enviar a Recalde, no por ser Recalde, sino por ser un representante de la Cámpora, que es una marca, si ustedes quieren, demonizada entre la clase media, a representar al gobierno en una elección. ¿Por qué esto es importante? Porque todos sabemos que la presidenta quiere ponerle los candidatos a diputado a Scioli y que posiblemente quiera ponerle también el candidato a vicepresidente. Quiere decir que Scioli está mirando
esta dificultad de la Casa Rosada para seleccionar figuras competitivas que le permitan ganar la elección. Es decir, Scioli puede ser víctima de este método. De hecho, ya lo fue. Quiso postular al que hoy es presidente, o que es presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, en la capital federal, como un candidato a su juicio más competitivo y más representativo de lo que significa el propio Scioli, y Zanini se lo bajó de un telefonazo. Es decir, Scioli tuvo que ir obligado con Recalde, como tal vez tenga que ir obligado con otros candidatos en octubre. No es el único problema, no es el único que tiene problemas. Así como Scioli tiene problemas en los sectores medios, Macri tiene problemas en los sectores subsidiados. La de ayer fue una buena elección de Macri. Claro, con el diario El Lunes diríamos que es excelente porque ganó Larreta. Finalmente la postulación de Larreta fue providencial para Macri como líder, porque hoy todos estamos hablando de cómo logró que Larreta se imponga a Michetti. Hoy a la tarde Durán Barba, que es el asesor ecuatoriano de Macri, que es el que más impulsó la candidatura de Larreta, estaba fascinado, porque dice, bueno, hicimos ganar a alguien que creíamos que tenía, no por sus capacidades personales, sino por su imagen, dificultades para ganarle a Michetti, y lo logramos. En último término, es un triunfo de la técnica sobre el carisma para Durán Barba. Pero cuidado, porque si miramos los números y despejamos este triunfo de Macri en la interna del PRO, haciendo que Larreta le gane a Michetti, el PRO sacó 47% de los votos, que es lo que había sacado Macri en el año 2011 en combinación con Vidal. Es decir, pareciera que hubiera para el PRO un techo absolutamente rígido en la capital federal. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la segunda etapa de esta elección. Ya Larreta ayer anticipaba, siempre hubo balotaje en capital, es decir, no me pidan a mí que evite esa regla. Finalmente yo también voy a ir a un balotaje contra Lustó. Y va a ser una elección rara. ¿Por qué una elección rara? Porque Lustó y Larreta, en definitiva, si miramos la narración nacional de este proceso electoral, pertenecen al mismo espacio. Lustó está alineado detrás de Lilita Carrió y de Ernesto Sanz. Larreta está alineado detrás de Macri. Macri, Carrió y Ernesto Sanz pertenecen al mismo espacio. Es decir, va a haber una elección en la capital, probablemente entre Larreta y Lustó. Es altamente probable que haya un balotaje entre dos candidatos que, si uno los mira desde el punto de vista de la competencia nacional, significan lo mismo. Entonces, cabe esta pregunta: ¿para qué el PRO está gastando tanta energía en un distrito que prácticamente tiene escriturado, cuando Macri va a llevar a Larreta a enfrentar a un candidato que es un afluente al final de su propia candidatura, cuando el verdadero problema lo tiene en la provincia de Buenos Aires? Y en la provincia de Buenos Aires todavía el PRO no tiene una estrategia definida. Hay un debate respecto de a qué hacer frente a Massa, que es una presencia que sigue siendo ineludible en ese distrito. Se han tomado algunas determinaciones. La primera es distraernos del problema, que no miremos esto de lo que yo estoy hablando. Entonces Macri dijo hoy a la mañana que él ya tiene decidido quién es el candidato a vice, pero que no lo va a decir. Está como Menem en el 95, que antes de despejar la incógnita Rucauf, que la despejó después de meses de hacer adivinanzas, no se entretenía o entretenía la opinión pública con si era de Boca o era de Racing, si empezaba con R o empezaba con Y. Bueno, Macri todavía no tiene decidido quién es su candidato a vice. Lo que él dice es: de todo lo que me traen, lo mejor es Reutemann. Durán Barba quiere que sea alguien puro del PRO. Esa no es la incógnita, eso no es lo importante. Es, como dicen los italianos, o algunos autores italianos, un arma de distracción masiva, que es la que suelen usar los expertos en marketing para que no miremos dónde tiene el problema el mago. Y el mago tiene un problema en la otra mano, la provincia de Buenos Aires. Y ahí hasta ahora la única estrategia que va a seguir Macri es fortalecer a María Eugenia Vidal, que es su candidata. Ha pasado muchos meses sin hacerlo. Vamos a ver si empieza a ponerle hormonas a esa candidatura y a ponerle el esfuerzo que ha puesto en una interna porteña
que más bien ha sido distractiva y que no le dio más que el 47% de los votos, que ya es lo que había sacado hace 4 años. La otra estrategia es pinzarle intendentes a Massa sin hablar con Massa. Entiende Macri que lo puede atraer a Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, y hubo una reunión secreta entre Emilio Monzó, el ministro de Gobierno de Macri, que es el articulador de toda su organización territorial, con el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que yo diría es el corazón de Massa. Bueno, cuando se supo la reunión hubo un escándalo ahí en... Algún comentario hizo la gente del PRO, hubo un escándalo en el entorno de Massa y pareciera que las negociaciones están interrumpidas. ¿Qué hacer con Massa? Esa pregunta, ¿saben quién se la hace? Massa. El viernes va a ser un esfuerzo enorme para relanzar su candidatura en el estadio de Vélez. Tiene que llenar el estadio de Vélez. Vamos a ver escenas de peronismo explícito. Y a su vez va a proponer una alianza con José Manuel de la Sota, que tiene elecciones el 5 de julio en Córdoba. Elecciones complicadas. ¿Por qué razón? Porque Macri acaba de cerrar con el radicalismo y con Juez una alianza muy interesante en Córdoba, que inclusive sumó a Ramón Mestre, el intendente de la ciudad capital, que se suponía tenía un acuerdo secreto con de la Sota para no aportar a esta alianza. Bueno, de la Sota, el socio de Massa, está amenazado en Córdoba. Y esa amenaza tiene una dueña, Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque postula y sostiene a un candidato, Eduardo Acastelo, que podría determinar el triunfo de esta alianza entre radicales, Juez y Macri en esa provincia. Mala noticia para Massa. ¿Podría Cristina Kirchner levantar, retirar la candidatura de Acastelo para que finalmente de la Sota y el peronismo cordobés triunfen frente a Macri y sus aliados? Podría, pero hay una dificultad. Un libro. De la Sota acaba de lanzar un libro autobiográfico donde dice pestes de los Kirchner. Si Cristina lee ese libro, probablemente el ganador en la provincia de Córdoba no sea Schiaretti, el candidato de la Sota. Mientras tanto, el gobierno se entretiene porque, con independencia de peripecias menores, la oposición, con Massa ahí, que todavía no resuelve cuál va a ser su destino e intenta revivir, está dividida. Y la división opositora, la fragmentación del otro, la división del otro campo ha sido, desde el año 2001, sobre todo desde el año 2003, la savia de la que se alimentó el kirchnerismo. Sería incomprensible ese movimiento político, sería incomprensible el poder de los Kirchner sin el derrumbe del sistema de partidos que ocurrió en el año 2001 y que los Kirchner aprovecharon también.